Hay países que se ganaron la lotería de los recursos naturales, pero solo algunos los administraron bien, como es el caso de Australia, Noruega o Canadá. En este video vamos a ver por qué en algunos países abundantes recursos naturales pueden ser una maldición y no una bendición, y cómo llegó a ser Canadá uno de los países más ricos del mundo. La abundancia de recursos naturales no siempre se traduce en beneficios para un país, incluso en algunos provocan inestabilidad y escaso progreso social. A esto se le ha denominado comúnmente como la maldición de los recursos naturales. Resulta que los altos ingresos provenientes de la explotación de estos recursos naturales pueden incentivar la aparición de conflictos provocados por grupos que quieren apropiarse de ellos, ya sea ilegalmente o por medio de sobornos para obtener el derecho exclusivo a explotarlos. Por otro lado, cuando el precio internacional de estos recursos sube, los gobiernos aumentan el gasto público y tienden a otorgar subsidios sin ningún tipo de restricción. Pero cuando el precio cae junto con los ingresos, es muy impopular eliminar esos subsidios o disminuir el gasto público. La solución a esta caída de ingresos puede ser aumentar la deuda, imprimir dinero o aumentar los impuestos a los sectores productivos. Y cualquiera de las tres alternativas terminará por generar inestabilidad o desconfianza en el gobierno, lo cual se reflejará posiblemente en la disminución de la inversión privada. Además, como el gobierno percibe que puede obtener crecimiento fácil gracias a la explotación de estos recursos, no ve la necesidad de crear condiciones para el emprendimiento y el surgimiento de otras industrias. Y de esta manera, poseer recursos naturales puede dejar de ser una ventaja. Esto suele suceder en países en desarrollo con instituciones débiles y proclives a la corrupción. Sin embargo, Canadá es uno de esos países que, a pesar de que las industrias mineras ocupan una parte importante en toda su economía, es un país rico y que ofrece un alto nivel de vida a sus habitantes. Canadá es el segundo país más grande del mundo si se incluyen sus 2 millones de lagos, y este enorme territorio es la fuente de su riqueza. La economía canadiense se basaba principalmente en la exportación de productos básicos como pescado, pieles y madera que se enviaban a Europa. Los primeros asentamientos europeos en Canadá se ubicaron en las pesquerías de la costa este. Los barcos de Francia y de otros países europeos pescaban durante el verano y regresaban completamente cargados, y así comenzaron a aparecer las primeras fábricas de conservas de salmón. Entonces la industria pesquera fue la base del desarrollo de la costa este de lo que es hoy Canadá, pero en el interior del país el comercio de pieles fue el que dominó la economía durante muchos años. En esa época se puso muy de moda en Europa los sombreros de castor. Eran muy valiosos y los bosques de esta parte de Norteamérica albergaban muchos de estos animales. Los franceses dominaban el comercio a través de la Nueva Francia, y en un intento de competir contra este monopolio francés, los ingleses comenzaron a comerciar a través de la bahía de Hudson, y Hudson's Bay Company construyó una red de puestos comerciales y fuertes en esta zona. Esta empresa sigue hoy vigente, es la más antigua de Canadá y tiene tiendas en todo el país. La rivalidad entre franceses e ingleses era muy fuerte, incluso eran frecuentes los enfrentamientos en el interior. Con el transcurso del siglo XVIII, alrededor de 1763, toda Nueva Francia fue conquistada por los ingleses. Ya a principios del siglo XIX, la madera se convirtió en el producto básico dominante. La primera región en ser explotada fue Nuevo Brunswick. Cuando esta zona no pudo satisfacer la demanda, el comercio se trasladó al río San Lorenzo, y cuando allí resultó insuficiente, el comercio se expandió hacia el oeste en el río Ottawa. El comercio de la madera se convirtió en un gran negocio y en la mercancía más importante de la Norteamérica británica. Uno de los efectos del comercio de la madera fue la llegada de inmigrantes desde Europa. Como la madera es una carga que ocupa tanto espacio, los barcos desde Norteamérica al Reino Unido iban llenos, pero en el viaje de vuelta no había ninguna carga procedente de Europa que ocupara tanto espacio. Por eso los barcos madereros se dedicaron a transportar personas para el viaje de vuelta. Viajar como pasajero en ese tiempo era incómodo y peligroso, pero muy barato, y esto, combinado con los conflictos de Europa como las guerras napoleónicas, provocó que una gran cantidad de personas decidieran viajar a Norteamérica. El comercio de la madera no solo provocó la llegada de inmigrantes, sino que también desempeñó un papel muy importante para mantenerlos a largo plazo gracias al empleo que podían encontrar en esa actividad. La industria de la madera incentivó la creación de otras industrias como la agrícola, porque el comercio de la madera conllevaba la presencia de un gran número de personas durante un periodo de tiempo considerable, entonces necesitaban abastecerse de alimentos, sobre todo de carne. Para maximizar el creciente comercio al interior del territorio, se crearon canales y líneas de ferrocarriles, sobre todo para unir a las provincias más lejanas. El Grand Trunk Railway unió a Toronto y Montreal en 1856. Posteriormente se abrieron líneas a Portland, Michigan y Chicago. En 1870 ya era el ferrocarril más largo del mundo,
y como resultado se estrecharon los lazos entre Canadá y Estados Unidos. Este vínculo fomentó el comercio, el flujo de ideas y de cultura entre los dos países, y desde entonces el comportamiento económico canadiense ha estado muy ligado al estadounidense. Si miramos esta gráfica desde 1870 hasta 2016, el PIB per cápita de ambos ha crecido a un ritmo muy similar, tanto en los años de bonanza previos a las dos guerras mundiales como en el declive de la Gran Depresión del 29. Tener a Estados Unidos como vecino y aliado es una ventaja, por tratarse de la mayor economía del mundo y porque Canadá no necesita gastar mucho en la defensa de su territorio, pues su vecino del sur es el que se encarga de la seguridad de la región. La expansión de ferrocarriles continuó, lo cual permitió cubrir grandes zonas inexploradas del norte de Canadá, y a su vez descubrir zonas con abundantes recursos naturales. Aunque la historia de la minería en Canadá inicia en el siglo XVI, fue en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que la industria minera se expandió hasta convertirse en una de las más grandes del mundo. Aproximadamente el 75% de las empresas mineras del mundo tienen sede en Canadá. Ocupa la tercera posición de los países con mayores reservas de petróleo, solo detrás de Venezuela y Arabia Saudita. También es uno de los principales exportadores de uranio, carbón, oro, acero, aluminio, cobre, entre otros minerales. Todas las industrias de los minerales y metales generan aproximadamente 600.000 empleos, los cuales por lo general son muy bien pagos. El salario promedio en estas industrias era en 2017 de $114.000 al año, cerca del doble del promedio de todas las industrias en Canadá de $59.000. Además, las empresas canadienses están expandiendo sus operaciones a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica y en África. Y aquí está una de las críticas que recibe el modelo económico canadiense. Esta expansión minera ha sido polémica por algunos conflictos con las comunidades locales y por el impacto ambiental que genera la explotación de estos recursos naturales. Otro de los problemas que enfrenta Canadá y casi todos los países desarrollados es el envejecimiento de su población, o sea, menos personas trabajando y más personas en edad de jubilación. Sin embargo, Canadá tiene uno de los programas migratorios más exitosos para solucionar este problema. En 2019, alrededor del 21% de su población eran inmigrantes, unas 8 millones de personas. Además, reciben más de 300.000 nuevos inmigrantes cada año. Pero este podría ser un tema para ampliar en un próximo video. Por el momento no se puede negar que la minería es uno de los factores que ayudan a explicar por qué Canadá es un país tan rico y desarrollado. Y en este caso la abundancia de recursos naturales se ha traducido en beneficios en general para los canadienses, pues tiene uno de los índices de desarrollo humano más altos del mundo y un bajo porcentaje de población en situación de pobreza. Pero no solo es cuestión de tener recursos naturales, también influye la estabilidad política y que Canadá es uno de los países menos corruptos del mundo, uno de los más libres económicamente y con políticas que generalmente protegen la inversión privada. Entre Estados Unidos y Canadá, ¿cuál podría tener mejor calidad de vida? ¿Seguirá siendo Canadá un país próspero incluso cuando se agoten sus recursos naturales? Gracias por llegar al final del video y recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios.